Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de una corriente que surgió en el siglo XVIII y que mayormente predominó durante el siglo XIX. Esta corriente es el romanticismo. Antes que todo, vamos a ver que el romanticismo surgió como una respuesta al neoclasicismo que imperaba durante el siglo XVIII. ¿Qué era el neoclasicismo? Era un movimiento artístico que se desarrolló tanto en la pintura, en la literatura, en la escultura y en la arquitectura. Este movimiento neoclásico había surgido en la ciudad, en Francia, durante el siglo XVIII. En ese momento, Francia atravesaba su mejor momento. Era conocido como el siglo de las luces, donde tenía como gobernante al rey Sol, ¿sí? Este movimiento neoclásico va a girar en torno al pensamiento, va a tomar los postulados de la ilustración y va a primar pues la ciencia y el eje, ¿no es cierto? Ya que estos poetas o artistas neoclásicos tenían mucho interés en la ciencia. Entonces, es así que la literatura se convierte en un instrumento de reforma. O sea, la literatura era básicamente un instrumento cuya finalidad era netamente pedagógica, era la enseñanza. Se puede decir que el neoclasicismo se basa más en la razón y la libertad, dejando un poco apartados los sentimientos. O sea, el poeta neoclásico había de alguna forma revalorado todo lo que eran las normas clásicas, o sea, todo lo que era el arte grecolatino, y había tomado pues este arte para poder hacer sus obras. El neoclasicismo una, era un movimiento artístico bastante reglamentado, o sea, que seguía este, todas las reglas clásicas. Entonces es por eso que la literatura comenzó pues a regirse de esa forma, ¿no? Era bastante reglamentada y todo giraba en torno a la razón. Es frente a este movimiento, o sea, frente a todo esto que te describo, es que surge el romanticismo. Ahora, ¿dónde surgió el romanticismo? Bueno, surgió tempranamente en lo que es Inglaterra y Alemania. En Alemania reaccionó en el siglo XVIII, donde un grupo de jóvenes poetas se unió bajo el lema Sturm und Drang, o tormenta y pasión, o tempestad e ímpetu. Este grupo de jóvenes defendía ante todo la libertad del artista. O sea, ellos consideraban que la literatura no debía perseguir ningún fin, o sea, qué fin didáctico ni qué nada. O sea, ellos pensaban que la literatura debería de ser libre, ¿no? Y el único fin que debería perseguir es la belleza. Entonces ellos rompieron de alguna forma con todo lo que era pues las normas clásicas de ese entonces. Había una lucha, ¿no? Entre lo que eran los neoclásicos que defendían todas pues las reglas anteriores pertenecientes a la cultura grecolatina y los románticos que era como que ellos chocaron, ¿no? Contra estos poetas neoclásicos, se rompieron todo tipo de esquema. Entonces, podemos definir al romanticismo como un movimiento cultural, literario, artístico, nacido en Francia a finales del siglo XVIII y extendido por toda Europa y que predominó mayormente o sea, a partir de de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, eso es el romanticismo, ¿no? Nosotros ahora actualmente, pues cuando hablamos, cuando escuchamos la palabra romanticismo, nos imaginamos, pues, ¿no? Un par de enamorados, situaciones que, bueno, que nos trae a nuestra mente esa palabra, ¿no? Pero en realidad el romanticismo en esta época surge como una reacción violenta, ¿no? Contra ese espíritu racional, o sea, surge como una reacción contra el neoclasicismo, ¿no? Que solamente se fijaban en lo que era la razón, ¿no? O sea, no había más para ellos, o sea, todo era bastante reglamentado. Bien. Ahora, veamos el contexto histórico-cultural en donde surge el romanticismo. Bueno, el romanticismo casualmente está relacionado con el ascenso de la burguesía, ¿no? El triunfo del liberalismo. Recuerda que en Francia se da pues lo que es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Los burgueses reaccionan contra la monarquía. Entonces vamos a ver que por eso también, ¿no? Coincidentemente surge también el romanticismo un poquito después, o sea, un poquito se podría decir casi, junto con la revolución, ¿no? Ojo, debo de mencionarte que la Revolución Francesa fue impulsada más que todo por los postulados de la Ilustración y
bueno, por escritores o pensadores neoclasicistas, ¿ya? Entonces vamos a ver que el romanticismo está vinculado al ascenso de la burguesía, al triunfo del liberalismo, y también se da por aquellos años la revolución industrial, ¿ya? Entonces el movimiento romántico es en esa época, cuando surge en esa época, vamos a ver que van a suceder diversas guerras napoleónicas, o sea, ya Francia estaba atravesando pues un periodo crítico, ¿no? Hay diversas revoluciones a cargo de Napoleón y los sucesores de ¿no? Se ven diversos estallidos revolucionarios durante la restauración posterior a la derrota de Napoleón. Bueno, también en esta época va a surgir, estamos hablando de finales del siglo XVIII, inicios y parte del siglo XIX. Entonces, en ese tiempo también surge la revolución industrial que había comenzado ya en Gran Bretaña y alcanza también el continente europeo, ¿no? Los avances técnicos fascinan a los artistas, a los intelectuales, al tiempo que comienzan a hacerse patentes en las consecuencias sociales. Surge también en este periodo del romanticismo en lo que es la música, a la figura de Beethoven, tenemos también al pintor Goya, aquí tenemos algunas de sus representaciones más notorias, ¿no? Bien. O sea, en realidad el romanticismo es una corriente que impacta en todas las artes. ¿Y qué es lo que prima en lo que es el romanticismo en la literatura? Prima el sentimentalismo, es decir, va a haber un predominio de los sentimientos, ¿no? Sobre la razón. Entonces, de alguna manera, pues aquí vamos a ver justamente, ¿no? Que va a primar el lado del corazón. Vemos un individualismo. ¿Por qué un individualismo? Porque el poeta o escritor romántico de alguna forma se va a aislar del mundo, ¿ya? Va a entrar en un mundo de sueños, de misterio, e incluso Lord Byron dijo una frase, dice, salgo solo para renovar mi necesidad de estar solo. O sea, los románticos tenían esa necesidad de encontrarse a sí mismos mirando un paisaje, observando más la naturaleza, muy contrario a lo que era a lo que eran los poetas o escritores neoclásicos. Va a primar lo que es el idealismo, las preocupaciones filosóficas y poéticas, el gusto por lo exótico, o sea, se va a recordar pues pasajes, ciudades, ¿no? De ensueño, se va a dar un interés por lo medieval y va a haber un nacionalismo fervoroso, una valoración de lo nacional y lo tradicional. Vemos que el escritor o literato de romanticismo va a primar pues en él la fantasía, el misterio, el mundo de los sueños. Su obra va a estar impregnada de las tradiciones propias de su país, tenemos la imaginación, va a haber un escapismo, una evasión del mundo, incluso se va a encontrar la belleza en lo grotesco, en el misterio. Aquí tenemos un ejemplo de lo grotesco a Edgar Allan Poe. Bien, ¿cuáles son los representantes más destacados del romanticismo? Bueno, en Alemania, como he mencionado, surge el movimiento Sturm und Drang, y cuyo jefe o líder, perdón, cuyo líder y figura que bastante destaca es Johann Wolfgang Goethe, que escribió su novela epistolar Werther y su drama lírico Fausto. En Francia destaca la figura de Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Víctor Hugo, que escribió su drama Cromwell y su segundo drama Hernani, Los Miserables, tiene un montón de obras, ¿no? Nuestra Señora de París, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos también a Alejandro Dumas, que escribió Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo y muchas otras obras más, pero estas dos son las más principales, incluso han sido llevadas a la pantalla grande. En Inglaterra destaca pues Walter Scott, Lord Byron, ¿no? Este enigmático poeta que yo les aconsejo que lo lean, es muy interesante, inclusive tiene unas frases impactantes. En Estados Unidos destaca Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias, ¿no? Que son cuentos de misterio, y tenemos también un poema que se llama El Cuervo. En España se da un romanticismo algo tardío y destaca la figura de José Mariano de Larra y José Zorrilla. José Zorrilla sobre todo destaca con su obra dramática Don Juan Tenorio, ¿no? Incluso gracias a esta obra actualmente nosotros a los mujeriegos actualmente les decimos Don Juan, ¿sí? Muy bien. Y también en España destaca Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Con sus rimas y leyendas.
Bien, vamos a hablar el día de hoy de Johann Wolfgang von Goethe. Este escritor alemán, exponente del prerromanticismo. ¿Por qué se dice prerromanticismo? Porque recuerda que habíamos indicado que Alemania reaccionó tempranamente contra lo que es el neoclasicismo. Hasta en el siglo XVIII ya surgió la figura de Goethe, por eso se dice que es un exponente del prerromanticismo, o sea que reaccionó tempranamente, ¿no? Integró la denominada generación Storm and Drown o Tormenta y Pasión. Ahora, a Johann von Goethe le hubiera gustado que la posteridad reconociese en él el sabio que realmente era. O sea, él era una persona apasionada, entre otras, por las ciencias naturales. O sea, era una persona muy, muy inteligente. Entonces, él era, pues, ¿no? En esa época se podría decir que era todo un químico, si no decir alquimista. Entonces, eso siempre no estaba tras la examinación de las ciencias naturales. Johann Goethe nació en Frankfurt del Meno, en Alemania, en el año de 1749. Realizó sus estudios de Derecho en Leipzig en 1771. Él vuelve a su ciudad natal, a Frankfurt, ya cuando ya terminó sus estudios, ¿no es cierto? Él ya es todo un abogado de profesión, es ya jurista, entonces es muy pronto llamado a ejercer sus funciones en el Tribunal del Imperio de la pequeña ciudad de Wetzlar. Y es aquí, en la ciudad de Wetzlar, donde se enamora de Charlotte, de la esposa de su amigo y colega Resner. Entonces Charlotte Bott, ¿no? Entonces es una dama pues, muy guapa, pero sin embargo, pues él sabe que esto está mal, ¿no? Que no debería de sucederle, era un amor platónico que sentía por ella. Y justamente este suceso que vive en su vida la va a reflejar en su obra Werther, ¿no? Publicada en el año de 1774. Esta es una novela epistolar y considerada por muchos como la primera novela romántica. Entonces, luego te voy a contar un poquito de ello. Goethe mantuvo siempre estrecho contacto con los filósofos y escritores de su época. O sea, a pesar de que él era, pues, abogado de profesión, siempre estuvo, pues, en contacto con estas personas, ¿no? Y su saber enciclopédico le permitió redactar, además de cuentos, dramas, poesía. Además de ello, mira, él era una persona muy inteligente, escribió tratados científicos de geografía, óptica, historia universal, etcétera. Entonces, fíjate, ¿no? Él era una persona muy, muy inteligente. Entonces, bueno, justamente por eso se hace mención a su saber enciclopédico. Residió la mayor parte de su vida en Weimar, donde fue ministro de Carlos Augusto. Goethe orientó los inicios del romanticismo alemán, realizó fecundas investigaciones científicas y cultivó todos los géneros, lírico, épico narrativo y dramático. Goethe mostró en sus obras la sucesiva elevación del alma hasta una cima de equilibrio claro y armonioso. Finalmente murió en el año de 1832 en la ciudad de Weimar, en Alemania. ¿Cuáles fueron las características de sus obras? Lo que más destaca en sus obras es que va a destacar los sentimientos íntimos, especialmente el amor. O sea, va a ser un tema fundamental que se va a notar en ellas, en sus obras. Va a tener un gusto por lo exótico, un interés por la época medieval, ¿no? La época de los caballeros. También se va a notar la exaltación de la naturaleza, ¿no? Esta se consideraba como un ser vivo, capaz de expresar los sentimientos del ser humano. Su obra abarca, como hemos mencionado, una multitud de géneros, pero sin embargo, alcanza su mayor altura con las siguientes obras. Alcanza bastante renombre por su obra Las desventuras del joven Werther, por sus años de peregrinación de Wilhelm Meister y por su poema dramático Fausto, ¿no? Este poema dramático es una obra maestra de toda la literatura universal, ¿no? Se puede decir que el más grande exponente de la literatura alemana es Goethe. Te voy a contar ahora un poquito acerca de las desventuras del joven Werther. ¿Quién es Werther? Bueno, Werther es un joven, pues, ¿no? Que tiene una sutileza, es un joven bastante simpático, de buen vestir, de buen gusto, aquí lo podemos observar, que en un baile conoce a Carlota. Mira, fíjate, no ha tomado el nombre, ya te acuerdas de quién, ¿verdad? Carlota o Charlotte o Lotte, ¿ya? Que estaba con, pero lastimosamente
Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué digo lastimosamente? Porque Werther, al conocerla, se enamora de ella a primera vista, pero ella estaba comprometida con otra persona. Estaba comprometida con Alberto, que era 11 años mayor que ella. Entonces, aprovechando la ausencia, ¿no?, de su prometido Alberto, que se encuentra de viaje, Werther visita con frecuencia a la joven Lot. Cuando Alberto vuelve, ambos se hacen muy amigos, y sin conocer los sentimientos de Werther, Alberto le permite continuar viendo a Carlota o Charlotte. Entonces, vamos. Posteriormente vemos que el amor que siente Werther va aumentando día con día, ¿no? Se acrecienta más cuando adivinan que Carlota, o sea, se siente también arrastrada por la fuerza de su pasión, ¿no? O sea, se siente atraída hacia él. Recuerda que el esposo de Carlota, a veces siempre estaba de viaje, a veces venía, entonces ya se habían comprometido. Entonces, Werther pues no puede evitar aumentar cada día los sentimientos que siente por Lot. Entonces, ¿qué hace Werther? Werther, todos estos sentimientos los va escribiendo y se los envía pues a su amigo. O sea, es todos los sentimientos que siente día tras día, va plasmándolos a través de cartas que envía un amigo suyo. ¿Qué sucede entonces con Werther? Ya ella, en una fecha cerca a Navidad, Werther besa a Carlota. Ella por momentos, o sea, en un primer momento como que acepta el beso, pero luego lo rechaza. Entonces aquí Werther se da cuenta, ¿no?, que como Carlota realmente no puede corresponder a su obsesionado y desenfrenado amor, él toma una fatal decisión, ¿no? Él se ve envuelto en un triángulo amoroso. Entonces dice, ¿no?, que ese triángulo amoroso, para que podamos ser felices, uno ha de morir, y Werther es incapaz de matar a Alberto. Entonces él toma la fatal decisión de suicidarse. Es así que en vísperas de Navidad, perdón, en vísperas de Navidad es donde ocurrió lo del beso. Entonces es así que Werther, para poder acabar con este sentimiento de desengaño, de decepción, ¿no?, por este incontrolable y desesperado amor que nada lo podía ofrecer, es que él toma esa decisión de suicidarse. Y para esto le pide prestadas 2 pistolas a Alberto, el cual le envía las pistolas, y Werther se suicida. Y, se da un disparo en la cabeza, y lastimosamente pues todavía no fallece al toque, todavía hay unas horas de agonía para él. Y así termina, ¿no?, esta historia de amor de Werther, un amor no correspondido. Ahora, en ese momento, o sea, cuando esta novela que te acabo de contar surge pues en esa época, ¿no es cierto?, causa tal impacto, ¿no?, que los jóvenes de esa época comenzaron a actuar como Werther. Se da lo que se conoce como la fiebre de Werther. Comenzaron a vestir como él, como es así, con toda esa elegancia, ¿no es cierto? Y si su amor no era correspondido, imitaron pues esa forma de Werther, o sea, el suicidio de Werther. En esa época se produce una cantidad de suicidios de jóvenes alemanes despechados que también tenían un amor no correspondido. A eso se llama la fiebre de Werther. Bien, ahora vamos a hablarte de este drama que es uno de las obras maestras de la literatura universal, que se llama Fausto, ¿no? Johann Goethe se basa en una antigua leyenda para poder escribir este drama. Esa antigua leyenda corresponde a la de un doctor de nombre Fausto, que era un médico y mago del siglo XV, que para poder sobrepasar los límites del saber hace un pacto con el diablo. Entonces, en base a esto, Goethe va a emprender la construcción de su drama Fausto, ¿no es cierto? En ese drama, Goethe pone mucho de sí mismo, de su vida. Incluso se refleja el gusto que siente él por el ocultismo, su deseo de descubrir el porqué de las cosas, su amor adolescente por una joven que se llamaba Margarita. O sea, hay mucho en el personaje de Fausto se ven muchas cosas que tiene en realidad nuestro autor Goethe, ¿ya? Entonces, en dicha obra, entonces vamos a ver que consta de 2 partes. En la primera, que ha sido publicada en el año de 1808, viene a ser como un símbolo del desafío, ¿no?, entre el Dios y el diablo. Y en la segunda parte se ven
Esa es una parte ya más confusa, que fue escrita en 1827 y 1830, y aquí pues se libra una parte bastante confusa, donde vemos que al final Fausto se libra del diablo, ¿sí? Muy bien, entonces te voy a comenzar a contar así en breve esta novela. Esta novela, como hemos dicho, tiene dos partes. En la primera parte inicia así, ¿no? Una pues entre nuestro creador y el diablo. De acá, de alguna forma, se toma como referencia el pasaje bíblico de Job. Entonces dice, ¿no? Que el diablo va a tentar a Fausto. Entonces, ¿quién? En ese entonces Fausto era pues ya un anciano, ¿no? Que se había dado cuenta de que se había pasado toda la vida estudiando, investigando, y no había llegado a conocer pues los placeres terrenales, o sea, no había vivido el amor. Hay muchas cosas que él no había vivido. Entonces acá vemos a su discípulo Wagner, ¿no? Incluso Fausto, cuando ve que toda la vida suya ha sido, según él, un poco desperdiciada, siente mucha pena y quiere suicidarse, intenta suicidarse, pero en ese momento lo desvía, ¿no? De lo que es de sus pensamientos, las campanas de una fiesta religiosa que se da en el pueblo, a la cual acude con su discípulo Wagner, y en el camino de regreso a casa hay un perro que los comienza a seguir. Entonces Fausto se lleva al perro a su casa, y en su laboratorio, cuando ya llega a su casa, a su laboratorio, este perro se metamorfosea y se convierte en el diablo, o sea, en Mefistófeles. Mefistófeles tienta aquí a Fausto, ¿no? Le dice, ¿no? Fausto, mira, tú has vivido tanto tiempo y no has conocido los placeres terrenales. ¿No quieres que yo te conceda esta dicha? O sea, le comienza a ofrecer, ¿no? Dice, te puedo hacer conocer el amor, qué es lo que necesitas, o sea, qué es lo comienza a tentar. De pronto Fausto le confiesa que lo que él desea es el amor de una joven de nombre Margarita, una joven bastante ingenua y pura. Entonces Mefistófeles, perdón, Mefistófeles, ¿está bien? Le dice, no, ya, va a estar concedido. Ante todo, vamos a firmar un pacto. Yo te voy a hacer conocer todos los placeres de la vida, y cuando tú descubras un momento dichoso que pueda ser, que con el cual puedas decir, ya he vivido este momento y puedo morir plácidamente, o sea, y ese momento va a quedar grabado en tu mente por toda la eternidad, ese momento de complacencia, habrás de morir, y tu alma me la llevaré yo. Entonces, firman un trato con sangre, ¿no es cierto? Entonces Fausto se compromete que si él llega a vivir este momento pleno, de felicidad plena, le iba a entregar su alma a Mefistófeles. Se sella el trato con sangre, y Mefistófeles lleva a Fausto al antro de una bruja, la cual le devuelve su juventud anterior. Entonces ahora sí puede presentarse frente a Margarita. De hecho, se presenta frente a Margarita con ayuda de Mefistófeles. Mefistófeles le ofrece muchas joyas hermosas, y Margarita se siente muy atraída por Fausto, pero sin embargo la madre de esta le prohíbe la relación, no le dice, no puede ser, estas joyas seguramente vienen del mal, vienen del diablo, recházalo. Y Margarita trata pues, o sea, desobedece a su mamá, y para poder encontrarse con Fausto, ella le da un brebaje para que duerma. Entonces ella pues podía encontrarse clandestinamente con Fausto, estar con él, y es así de que en una de esas veces, en la última de ellas, Margarita le da el brebaje a su madre para hacerla dormir, pero la dosis es muy fuerte, por lo que la madre de esta muere. Entonces Margarita pues se siente muy mal, ¿no? Porque ella ha matado a su madre sin quererlo. Margarita está embarazada ahora, está esperando un hijo de Fausto. ¿Y qué pasa? Aparece el hermano de la joven, y se enoja y tiene una lucha contra Fausto, ¿no? Le increpa que ha deshonrado a su hermana, y también que es el culpable de la muerte de su madre. Mantienen una pelea, y obviamente Fausto, con la ayuda de Mefistófeles, mata al hermano de Margarita. Entonces Margarita, mira, le ha sucedido cosas tan feas, incluso cuando da a luz a su bebé, ella lo ahoga, ¿no? Porque o sea, ella se vuelve loca, pues. Entonces, por todas las desgracias que le habían pasado, ella lo ahoga al bebé, y por esto es llevada a la cárcel por infanticida. Entonces, Fausto
trata, ¿no? de salvarla, de llevarla con él, de salvarla de la cárcel, pero sin embargo Margarita está agonizando y muere en los brazos de Fausto, pero muere arrepintiéndose. Es por eso que el alma de Margarita se va al cielo. Y así termina la primera parte de Fausto. Ahora, en la segunda parte realmente es una parte bastante confusa porque vemos que el diablo se lleva a Fausto a su laboratorio, después se lo lleva a la Edad Media, en la Edad Media incluso conoce a Helena, conoce a otros personajes propios de la Edad Media, y finalmente, ¿no? Fausto escapa, ¿no? de la edad, escapa de la Edad Media, o sea, del palacio donde aparece en un inicio, y regresa a su laboratorio. De ahí ve que Wagner ha creado a un ser imaginario, o sea, a un ser, a un, a un hombre. Bueno, después en Mefistófeles le trae a Helena a Fausto. Helena se enamora de Fausto, Fausto de ella y tienen un hijo, Euforión, pero sin embargo, el hijo de Fausto, Euforión, muere a consecuencia de una caída, ¿no? O sea, de alguna forma muere de la misma manera que el hijo de Dédalo. ¿Te acuerdas del creador del laberinto de Creta? Dédalo tenía un hijo que se llamaba Ícaro. Entonces, el hijo de Fausto y de Helena muere de la misma manera, ¿no? Se cae, ¿no? Queriendo volar. Finalmente, de vuelta, Fausto regresa otra vez al reino, ayuda a un rey, y el soberano de este reino le da unas tierras frente al mar. Entonces ahí Fausto, Fausto pues es el gobernador de una provincia. Entonces trata de que o sea, él inclusive trata de expandir su terreno, trata de ganarle tierras hacia el mar. Vemos que en esa provincia en la cual él es el gobernador, es, toda la gente, o sea, trata de hacer el bien a la gente que vive en la provincia, ¿no? Trata de ayudar a otros, y finalmente Fausto se convierte en una persona, en un amo muy rico y poderoso, y al final, ¿no? Cuando ya él está anciano y está contemplando el mar, maldice su suerte, ¿no? Dice, o sea, en realidad todo lo que había vivido no había llegado un momento de complacencia para él. Entonces, al maldecir su suerte, dice pues la frase secreta, ¿no? O sea, dice pues, no, pronuncia que ha llegado un momento de complacencia, pero en realidad Fausto decía que no había llegado ese momento de complacencia. Entonces, en ese momento, Mefistófeles aparece frente a él para poder llevarse su alma. Pero ¿qué había pasado? O sea, todo lo que había vivido Fausto no le habían permitido llegar al momento de complacencia que él hubiese querido. O sea, no estaba satisfecho. Incluso Fausto, o sea, de alguna forma, a pesar de todo lo que había hecho, había mantenido su alma pura, porque había ayudado a la gente, había tratado de ayudar a todo el que podía. Es por eso que un coro de ángeles luego aparece y arrebatan el alma de Fausto de las manos de Mefistófeles y se lo llevan al cielo. Y así termina esta obra. Te recomiendo que la leas de repente para que la entiendas un poquito mejor. Y esto es todo lo que tengo que decirte el día de hoy. Ya nos vemos, cuídate.